En TN23 siempre agradecemos su sintonía y su preferencia. Usted lo sabe, estamos todo el día con noticias y programas de contenido. Canal 23 UHF y estamos en más de 600 empresas de cable en todo el país. Ahora, iniciamos el rostro de la noticia. En este espacio son analizados por expertos temas de interés nacional. Hablaremos hoy sobre la violencia, pero también sobre sus distintos impactos que tiene en los sectores de la sociedad, en el Estado. ¿Qué nos está produciendo? Bueno, conozcamos a continuación porque tenemos un análisis reciente del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala y es por ello que nos acompaña hoy uno de sus analistas, el licenciado Lizardo Acuña. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los teleaudiencias de TN23. A usted muchas gracias. Pues el tema es complejo y es amplio, pero ustedes lo abordan desde ciertas perspectivas. ¿Nos podría explicar cuáles? Mire, principalmente se aborda el tema de la violencia en relación al impacto que ocasiona en la sociedad. Obviamente, si lo vemos desde la perspectiva de algunas promesas que se realizan por parte de los gobiernos, y digo los gobiernos porque siempre el tema de seguridad ha sido importante, ahora vemos cómo están cambiando de alguna u otra forma sus estrategias y se van yendo un poco más al desempleo, que también son temas que van relacionados al tema de seguridad. En este sentido, sí impacta gravemente en la población guatemalteca. Vemos, por ejemplo, que la violencia genera incapacidad en las personas, genera muerte, genera muchos problemas emocionales, afecta la salud de los guatemaltecos. Obviamente, según los estudios del PNUD de 2007, que es un estudio que se tiene ya con varios años hacia atrás, pero imagínense si lo comparamos actualmente al crecimiento del 2.4, 2.5 de la población guatemalteca, es un impacto que sorprende en este sentido. En salud son 6.740.000 aproximadamente lo que tiene gasto la generación de la violencia en el país. Obviamente este tema repercute en la población porque no solo genera desempleo, genera falta de oportunidades, limita la educación y también en ese sentido hay más involucramiento en este caso de los jóvenes y eso es preocupante porque el 60% de la población guatemalteca no supera los 30 años de edad. Entonces vemos cómo los jóvenes se están involucrando en acciones ilícitas porque hay falta de oportunidades para este sector y para todos los guatemaltecos. En seguridad pública más o menos invierte en Guatemala, en ese estudio, 1.563 millones de quetzales. Y es un tema importante en seguridad privada, porque hablemos que en este caso la violencia tiene su precio. Y estamos hablando de aproximadamente, según el estudio, y esto también se relaciona con el Banco Mundial, estamos hablando de seguridad privada, una inversión de 4.307 millones de quetzales aproximadamente que se invierte. Entonces, ¿en qué repercute esto? En falta de oportunidades de empleo, porque todas las empresas extranjeras lo primero que hacen es un monitoreo a los países de la región centroamericana. Y hablemos que aquí el flagelo afecta a 3 de los países de la región centroamericana, que es El Salvador, que es Honduras y Guatemala. Guatemala es un país rico y Guatemala tiene una cobertura mucho más amplia comparada con los otros países, pero que obviamente también tiene índices altos de violencia. Entonces, obviamente, se va esa inversión que se pueda dar en el país a otros países como, por ejemplo, Costa Rica, que tienen niveles y porcentajes de violencia mucho menor al que ha comparado al de Guatemala. Entonces, genera desempleo, genera oportunidades de desarrollo y obviamente esa inversión de alguna u otra manera repercute en las limitaciones de los guatemaltecos. En salud estamos hablando aproximadamente 6.740 millones de inversión y esto es preocupante porque según el costo que tiene para una persona que es herida de bala, estamos hablando que si se le hace una intervención quirúrgica se invierten de 15.000 a 30.000 quetzales. Y con las precariedades que tenemos ahorita en este momento por la coyuntura que se está viviendo, vemos hospitales totalmente desabastecidos, vemos un organismo judicial que obviamente está limitado hasta finales de este mes para un presupuesto de su funcionamiento.
Y eso obviamente limita también la responsabilidad del Estado que tiene de garantizar la seguridad a la población guatemalteca. Entonces, el tema de seguridad va acotado también al desarrollo que se pueda dar en un país, porque en un país inseguro no hay inversión. Obviamente vemos cómo prácticamente los guatemaltecos se están desarrollando en la economía informal. En este sentido, vemos cómo guatemaltecos luchan para poder sobresalir, haciendo préstamos tal vez para implementarse en un negocio y poder desarrollarlo. Pero el otro tema principal son las extorsiones. A los 2 o 3 meses están siendo extorsionados con cantidades que están fuera de su límite de capacidad de pago y que obviamente no solo quedan endeudados y que crea una frustración. Y por eso vemos también la reacción de los guatemaltecos, de alguna u otra manera, tomando algunas decisiones que atentan contra la democracia y la gobernabilidad de un país, como lo son los linchamientos y tomar la justicia por mano propia. Podemos deducir también que el empresario le carga el precio de la seguridad privada que se paga al precio de los productos y que eso los encarece, licenciado. Obviamente, mire, aquí vamos a tocar un tema en donde realmente en quien repercute todo este costo de la violencia realmente es en el usuario, es en nosotros, los asalariados, en el campesino que va a comprar 1 libra de azúcar, 1 libra de frijol. Él está pagando el 12% del IVA, no necesita ser asalariado y no necesita que se le haga un descuento del YUSI cuando realmente él está contribuyendo. La persona que está desarrollándose en un puesto de trabajo informal, él al momento de que consume, al momento de que compra sus productos, está contribuyendo también. Es falsedad de que él está de alguna u otra manera evadiendo, por ejemplo, el 12% del IVA. Él está contribuyendo. Lo que pasa es que no hay oportunidades. Y creo que también aquí sí hay que decirlo, el sector empresarial tiene que establecer políticas que vayan aunadas a las políticas que desarrollan el gobierno para que de alguna u otra manera se amplíe la cobertura y se dé la oportunidad a los jóvenes de que puedan desarrollarse en un trabajo formal, en un trabajo donde puedan tener condiciones dignas y de alguna u otra manera evitar que este sector de la población se esté involucrando cada día más en acciones ilícitas. En ese sentido lo veo que un trabajo coordinado en relación a Estado y el sector empresarial, que son los que tienen en sus manos generar esas fuentes de empleo, pues obviamente daría mayor resultados en este sentido. Pero es lamentable cuando realmente un joven recién graduado, porque de cada 100 graduandos el 10% está logrando desarrollarse en un empleo. Y cuando presenta su papelería resulta que le están pidiendo 5 años de experiencia. Entonces, si no se da la oportunidad, eso genera una frustración también en el joven, porque el joven es optimista, el joven tiene ideales y el joven tiene, de alguna u otra manera, en su futuro esa mentalidad de independizarse, de ya no depender de los padres. Llega el momento en que como seres humanos queremos independizarnos y queremos desarrollarnos. Y obviamente repercute, aparte de mutilaciones, desintegración familiar. Obviamente, independientemente que quiten al cabeza de la familia o que lo capturen porque realmente lo encontraron robándose, porque realmente la justicia en el país está para los más débiles. Entonces, no se está desempeñando la verdadera función de la sanción en Guatemala, que es la rehabilitación, la reinserción y la reeducación de la persona que ha transgredido la ley. Obviamente vemos un sistema penitenciario, vemos también un ministerio público bastante limitado. Y eso es otro de los factores fundamentales, el presupuesto que se pueda dar a estas instituciones, pero de alguna u otra manera también la fiscalización en cómo se van a administrar estos fondos. Esto realmente, estas precariedades, vemos una Policía Nacional Civil que constantemente está siendo depurada y que obviamente la capacitación deja mucho que desear. De alguna u otra manera tuve la oportunidad de estar con el entonces viceministro viceministro de Gobernación en su oportunidad, y él argumentaba que hay elementos de la Policía Nacional Civil que reciben de 50 a 100 quetzales porque tienen préstamos en los bancos. Entonces, obviamente, hay que crear una cultura también de concientización en el elemento de la Policía Nacional Civil, mejorar los salarios, que fue un tema que se estableció en los acuerdos de Plaza y no se ha cumplido actualmente.
mejorar las instalaciones de esta institución y obviamente también reforzar la inspectoría como la Oficina de Responsabilidad Profesional, para que todos estos procedimientos vayan avanzando y que realmente exista una verdadera depuración. Pero no siempre vamos a estar hablando de depuración y depuración. Entonces hay que reconocer también aquel elemento que deja la vida por dar seguridad en el cumplimiento de su función. Entonces no se puede estigmatizar de alguna u otra manera, pero sí son temas importantes que hay que fortalecer. Los guatemaltecos todos tenemos necesidades básicas y por ende tenemos el derecho al trabajo, pero que obviamente hemos visto que no solo en este gobierno, todos los gobiernos realmente han tenido políticas partidarias y que han quedado en deuda en este tema con la población guatemalteca. Gracias, licenciado Acuña. En este momento iremos a la pausa, pero volveremos de inmediato en este interesante análisis sobre la seguridad y los impactos en nuestra sociedad. Volvemos. Es un derecho ciudadano. TN23 le lleva noticias, entrevistas y eventos relacionados a las elecciones generales 2015. El poder del voto. Un equipo de reporteros y analistas le trasladan la información de este evento electoral, porque el ciudadano tiene el poder del voto. TN23. Todo noticias las 24 horas. Durante siglos, nuestros abuelos protegieron nuestros bienes naturales. Llegó el momento de involucrarnos y tomar la rienda de nuestro propio destino. Por eso, las comunidades nos estamos uniendo. Porque necesitamos de un verdadero desarrollo que cuide y que defienda los bienes naturales, ríos, montañas y agua. Que el agua se declare bien común, no privatizable. Hoy podemos hacer la diferencia votando por Convergencia. Alfa. Puerto Rico me lo regaló. Dominicano ya repito. Y del Caribe somos tú y yo. Vamos Guatemala, la fiesta te espera. Alfa, 28 años de llevarte música para sentir. Si tú eres latino, saca tu bandera. La habilidad y la imaginación son características del arte. Usted tiene una cita los miércoles a las 10:30 de la mañana para enterarse de todo lo interesante de las bellas artes. Arte al descubierto, siempre todas las Arte al descubierto. Los miércoles a las 10:30 de la mañana. Solo por TN23 Todo Noticias, 24 horas. Continuamos en TN23 y en el rostro de la noticia en este análisis hoy sobre el impacto de la violencia en la sociedad guatemalteca, en cada uno de nosotros. Nos sigue acompañando el licenciado Lizardo Acuña, analista del IPNUSAC, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hablemos ahora sobre el Ministerio Público, que lo vemos muy enfocado en atacar actos de corrupción, pero ¿cómo deja todo lo demás? Por ejemplo, el aspecto el de la violencia, su cobertura, ¿cuánto gasta en esto? ¿Qué resultados se tienen? Mire, la corrupción hay que admitirlo que es uno de los males que corrompe institucionalmente y que afecta de fondo a la población guatemalteca. Y por eso estamos viendo carencia de presupuesto para las instituciones. Un ministerio público aproximadamente con más de 1 millón de expedientes con una mora que tiene, que se crean en este caso en Misco, se habilita una fiscalía especial para poder de alguna u otra manera darle curso a esa mora que se ha tenido. Obviamente, aquí hay que tocar otro tema importante. No solo hablemos también de delincuencia organizada, no solo hablemos también de narcotráfico. Un tema principal es la delincuencia común y que genera un grave impacto en la población guatemalteca. ¿Cuántas personas pierden la vida por oponerse a ser despojados de un celular o de sus pertenencias? Obviamente es un tema que no se ha focalizado y que realmente crea un impacto bastante
significativo en la población guatemalteca. Muy difícil, la verdad, de erradicar. Yo considero que en este sentido, aparte de la erradicación que se da por parte de las instituciones del Estado para erradicar la violencia, tiene que trabajarse también en la prevención. Tienen que abrirse esas puertas y ese trabajo tiene que ser no solo con el Estado. Ya se ha demostrado que el Estado no puede, no tiene la capacidad por sí solo. Hay que buscar de alguna u otra forma instituciones académicas, otras organizaciones, por ejemplo, sociedad civil, que hay que involucrarlas. Hay instituciones que están trabajando para la prevención en los jóvenes de que no se involucren en la violencia, pero le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, por parte del Estado, Conjuve tiene un presupuesto que no supera los 10 millones, para el 60% de la población que no supera los 30 años. Entonces, ¿qué respuesta se puede dar a la prevención? ¿Verdad? El Ministerio de Gobernación desarrolló un tema que se estaba trabajando con personal que visitaba los COCODES, pero que obviamente se vio bastante limitado, porque cuando se les preguntaba, mire, deseamos hacer una actividad donde involucremos a los jóvenes, tenían que hacer una solicitud con 3 meses de anticipación y tenían que determinar qué les autorizaba y qué no les autorizaba. Entonces, obviamente, las organizaciones lo que hacían, bueno, entonces, ¿a qué vienen ellos acá? Si no tienen la disponibilidad del financiamiento, que es un tema principal. Se pueden tener programas, se pueden tener políticas, pero se quedan solo en blanco y negro cuando realmente no existe el presupuesto para poderlo desarrollar. En este caso, el Ministerio Público apenas, si estoy exagerando, no llega ni al 17% de cobertura a nivel nacional. De los 338 municipios, tiene presencia en 30 municipios, cuando como mínimo debería de tener cobertura en los 338 municipios y en las cabeceras departamentales. Eso agiliza el acceso a la población guatemalteca a la justicia, porque si se habla de priorizar la justicia, también se tiene que acercar las instituciones para que los guatemaltecos puedan acudir al órgano jurisdiccional competente y presentar una denuncia y una respuesta también de ese órgano jurisdiccional. Entonces, en Guatemala estamos viendo casos de alto impacto que se cometen, por ejemplo, en este año y que se están resolviendo, están programados para resolverse en el 2016-2017, ¿verdad? Obviamente eso también va en contra de las garantías constitucionales en relación a la celeridad de los procedimientos, pero que obviamente también la misma debilidad hace que el Estado no pueda funcionar y no pueda responder a las exigencias de la población. Otro de los temas principales es la falta de credibilidad, la falta de confianza de la población guatemalteca en las instituciones del Estado. Hemos visto cómo los subregistros que se manejan, actualmente se indica que estamos aproximadamente de 16 muertes diarias, que es lo que se maneja el dato estadístico por INASIF, y aproximadamente 32 por cada 100.000 habitantes. Pero cuando realmente nos damos cuenta que el subregistro está entre 60 y 70% de personas que no denuncian por falta de credibilidad en las instituciones, como por ejemplo la Policía Nacional Civil, por temor a represalias y en aquellos lugares donde realmente hay ausencia total del Estado. Y esto está siendo sustituido por otro tipo de organizaciones criminales, como por ejemplo el crimen organizado y narcotráfico, que de alguna u otra manera han tenido esa capacidad de sustituir en su función al Estado y de generar fuentes de empleo y de desarrollo hacia determinados sectores del país. Y por eso vemos también la conflictividad entre fuerzas de seguridad cuando se da la captura, como por ejemplo de un líder comunitario, cuando realmente está involucrado en acción ilícita y que tiene que responder ante los tribunales. Entonces, se presta también a la manipulación de ciertas personas que son consideradas como líderes y que de alguna u otra manera, pues también esto se ha ido perdiendo porque el propio Estado no ha asumido el rol. Entonces, es importante llegar hasta estos lugares y obviamente escuchar a la población guatemalteca, ver sus necesidades y priorizar en este sentido y canalizar los fondos para dar una respuesta a estos males que realmente están agobiando al país. Me imagino que los gobiernos no ponen acciones
o planes pensando que no será de corto plazo los resultados. Y también con esto me quiero referir a si usted ha visto en los planes de gobierno de los partidos políticos, si tienen alguna de estas políticas incluidas. Sí, mire, por ejemplo, se habló del barrio seguro, ¿verdad? Aquí hablemos del gobierno atrás, hay un partido político que está con la misma política de barrio seguro. Obviamente fue un tema que no se pudo desarrollar, realmente se quedó estancado, y eso es lo que yo le indico, o sea, establecer políticas y no poderlas implementar y no poderlas desarrollar. Ese es uno de los temas principales que realmente se tiene que concientizar. Yo creo que ya se tiene que romper con los esquemas de partidarios, con los esquemas de las banderas políticas. En Guatemala lo que hace falta es un seguimiento en este sentido a que cuando el pueblo elige a un gobernante que representa los intereses del pueblo en un sufragio electoral democrático, obviamente creo que el rol de los partidos políticos se ha ido decayendo, porque aquí cada quien ve por sus intereses. Entonces estamos hablando de políticas y de promesas partidarias que a última hora vemos que realmente no se pueden cumplir. Entonces yo considero que sí se debe romper con ese esquema y de alguna u otra manera establecer el tipo de comunicación con la población guatemalteca, con los diferentes sectores de la sociedad, porque solo así es como realmente se puede enterar con un trabajo de campo y no de escritorio realmente las necesidades y las precariedades que está sufriendo la población guatemalteca. En relación a la violencia, los tipos de violencia, porque hay que hacer una aclaración. La manifestación de la violencia no es de tipo general, se manifiesta de diferente manera en diferentes sectores. Entonces, así como en lugares con pobreza y extrema pobreza en el país no existe violencia y son algunos municipios que representan índices con porcentajes mínimos en violencia, eso nos demuestra que la pobreza no es, en este sentido, una fuente de generación de violencia. Realmente se ha demostrado que la exclusión social y la discriminación, esto sí repercute y de alguna u otra manera tiene algún efecto en contra, principalmente en los jóvenes que son los que tienen los ideales. Entonces creo que se deben de romper con esos esquemas, trabajar en un verdadero plan de nación y esa es responsabilidad de los partidos políticos y hacer una evaluación retroactiva en relación a los planes de gobiernos, o sea, qué políticas se implementaron, qué políticas funcionaron, por qué no funcionaron. Eso es lo que no se hace. Se viene a implementar nuevas políticas, se vienen a hacer nuevos cambios administrativos y obviamente cuando ya, por ejemplo, un personal está entendiendo el rumbo del desarrollo de una política, resulta que lo cambian. Entonces se viene otra vez a improvisar, se vienen a colocar profesionales en áreas donde no les compete y obviamente se vuelve un desastre y eso limita mucho también y tiene que ver en el desarrollo de las políticas. Creo que Guatemala es un país rico, Guatemala es un país de oportunidades, pero que obviamente ha sido utilizado de alguna manera solo para beneficiar a algunos sectores. Y eso realmente habla de inequidad, habla de falta de oportunidades. Entonces, el rol de los partidos políticos creo que de alguna u otra manera debe focalizarse en hacer un trabajo integral. Y al momento de que el pueblo, por su decisión a través del sufragio de forma democrática, decide un representante, porque hablemos aquí, no estamos hablando de gobernantes, estamos hablando de representantes que obviamente ellos van a tener la responsabilidad de representar a toda una nación y de responder a los intereses de esa nación. Entonces, ese rompimiento de ese círculo es necesario, tener ese acercamiento con la población guatemalteca y que realmente los partidos políticos desarrollen su función principal, que es la de trabajar de forma integral para toda una sociedad guatemalteca. Con esto concluimos, licenciado Acuña. Gracias por estar con nosotros aquí en esta emisión y vamos a tener muchos más análisis durante los siguientes días porque se acerca ya el día de las elecciones. Hay mucho que usted debe saber y qué le ofrecen sus candidatos, pues también lo tendremos aquí en siguientes programas. Como siempre, agradezco su preferencia, lo invito a quedarse en TN23. Vienen noticias y vienen programas que también van a ser de su interés.